Hola, esto es Ciencia Suelta. Seguimos con a la actividad espacial y con un especial resumen de la vida de una mujer que fue extraordinaria en su época y que fue una de las primeras científicas, ¿no? Y vamos a tratar de tomar esto como una regla para los futuros programas, de siempre mencionar a alguna mujer de la ciencia que no son mencionadas. Y empezamos hoy, justo el Día del Hombre, con ese tema, ¿no? Buen ejemplo. Buen ejemplo, sí. Para no ser menos hombres, agarramos y hablamos de mujeres, es lo que corresponde, ¿no? Está bien. Bueno, se me está haciendo el programa y voy a aprovechar estos últimos minutos para contarte algo de ella. Tenemos 10 minutos para ella. Bueno, estos minutos son dedicados a Ada Byron, Ada Lovelace, que como se la conoce porque es hija de Lord Byron, ¿no es cierto? George Gordon Byron, Lord Byron después, y Lara Noel Byron tienen una hija, ¿no es cierto?, en el año 1815, siglo XIX, ¿eh? Acá en la Argentina estaba todavía no existe, era el Virreinato de Río de la Plata acá. 1816 es la independencia. La independencia, ¿no es cierto? 9 de julio de 1816. 1815 nace esta chica, que vivió muy poco tiempo. En 1852 fallece a los 36 años de cáncer de útero. Y era la expectativa de vida de antes, de esa época. Bueno, pero vos ves la fecha de... Mirá, te cuento, por ejemplo, ella, Mary Somerville, ¿no es cierto?, fue una de sus profesoras también, una mujer de ciencia, una mujer de matemática, de astronomía, ¿no es cierto?, que nació en 1780, murió en 1872. O sea, vivió muchísimos años, vivió 90 años. Y bueno, también la madre la sobrevivió también. Tenés muchos de sus mentores que eran mayores que ella y mueren 20 años después, 30 años después. O sea, tuvo una sobrevida, pero tuvo una vida de la época, pero era muy corta para las personas que la rodeaban, que eran de los más pudientes, ¿no?, de la época. Se nos van jóvenes, ¿eh? Bueno, y aparte una mujer extraordinaria. Y la madre también. Y la madre, gracias a que el padre de ella, Byron, no el Byron, que no sé cómo se llamaba el nombre del padre de Lara Noel Byron, pero lo que sí, la información que tengo es que ella influyó mucho en la educación de su hija en cuanto a las matemáticas, la astronomía, a hacerla figurar en ciencia, que era un tipo que era, digamos, creía en la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres y que no había diferencias entre distintas personas, ¿no es cierto? Adelantado a su tiempo. Muy adelantado a su tiempo, el padre, ¿no es cierto? Es el abuelo de Ada. Y esto vino a raíz de toda su familia. Y bueno, el padre de ella, Lord Byron, muere también a temprana edad, a una edad de la que ella es muy chica, no lo conoce prácticamente al padre, ¿no es cierto? Tiene una vida bastante, digamos, con bastantes problemas. A los 13 años cae enferma, no puede caminar, tiene muchos problemas, ¿no es cierto?, de salud. Pero en esos 13 años, cuando ella empieza a indagar muchísimo en la ciencia, siente curiosidad por las máquinas y estos inventos, ¿no es cierto?, ingenios de la época, ¿no?, como se les llamaba, ingenios mecánicos, se los conocía así, son máquinas que hacían cosas muy ingeniosas. Ella tenía mucho, pero muchísimo interés en el vuelo de las aves y en tratar de tenía el sueño de crear una máquina voladora. A lo Julio Verne. A lo Julio Verne o a lo de los hermanos Wright. ¿No es cierto? Que lo de los hermanos Wright lo hicieron posible. Lo hicieron posible. A ver si tenemos unos... ¿cuántos años serían? 50, 60, 70 años después, más o menos. Sí. Y bueno, en ese momento ella conoce a Charles Babbage, creo que se pronuncia algo así, que también él murió 20 años después que ella también, 1791 nace hasta 1871. No sé, es un nombre mucho mayor, pero no tiene nada que ver con una relación, sino que tiene una relación más bien intelectual, ¿no es cierto? Él se ve capturado por esta chica de 13 años que tiene una afición por los ingenios, por la mecánica, y queda muy impactada ella también por el desarrollo de Charles Babbage. Vamos a pronunciar Babbage porque no sé muy bien cómo se pronuncia. Desarrolla en su desarrollo de la máquina diferencial,
Es una máquina que pretende hacer una especie de cálculo. Es totalmente mecánica la máquina. Y bueno, por ahí, por los años 1875, ella conoce al que va a ser su esposo, que después es el conde de Loblands. Y en ese momento, cuando él es convertido conde, ella toma ese nombre y Ada Byron se convierte en la señora de King Noel se convierte después en Ada Lovelace, ¿no es cierto? Bueno, Ada queda impactada en el año, ya estamos año 1841, ya tiene 13 años, ¿no? En esa época, queda impactada por esta máquina analítica y se sumerge ya en ese tema y empieza a indagar muchísimo en todo lo que conforma esta máquina analítica, pero todavía no tenemos una máquina que sea programable como una computadora, no existe, son experimentos de este tipo que tiene plata para tirar por ahí, ¿no es cierto? Pero en esa misma época un francés del que no me sé el nombre, ¿no es cierto?, está construyendo un telar que usaba una especie de tarjetas perforadas para indicar el patrón del tejido de las telas. Bueno, este señor, o sea, George Babbage, se ve impactado por estos patrones y dice, bueno, lo que pasa en este telar, el telar de Jacquard, que es lo que hoy podríamos decir que es un telar programable, básicamente, y a mediados de 1800, ¿no? Y dice, esto se puede aplicar a la máquina analítica y hacer que la máquina analítica sea una máquina programable. Y entonces el ingenio o la máquina, o el ingenio mecánico, o el mecanismo, o esta monstruosidad de máquina, recibiría unas tarjetas perforadas con una serie de instrucciones que iba realizando, lo que terminarían con el cálculo. Pero estas instrucciones eran muy complejas. Ahí entra Ada, la primera programadora de la historia, la que utiliza toda su inventiva para hacer un cálculo está el algoritmo de Ada, que es para obtener los números de Bernoulli, que básicamente es una cuenta larga y complicada para obtener los números, ¿no es cierto? Así que ahí nace la primer programadora. Ahora, bueno, lo interesante es que la máquina nunca pudo ser construida como una computadora en sí, pero el programa está, los diagramas están, eso hubiese funcionado en la concepto. Época. Claro, y el programa de Ada está. Y de hecho, ella pone unas notas al pie de estos programas, y acá viene lo más interesante, para notar que era una mujer que sabía el futuro que se le venía, ¿no es cierto? Ella nota que las máquinas van, y en las notas dice eso, las aplicaciones de esta máquina van mucho más allá de los cálculos matemáticos, y muchos otros comentarios más, como hace referencia a la música, que la música podría tener una estructura matemática que puede ser escrita en tarjetas y que podría hacerse una máquina que componga música. O sea, estaba a la vanguardia de todo, estaba describiendo el siglo XXI. Nada más ni nada menos, y basado en su sistema de tarjetas. Claro, sí, que sería ciencia ficción para la época, pero obviamente es un adelanto terrible. Estamos hablando del año a mediados de 1800. O sea, estamos a 170 años. Sí. A 170 años de esta época. Ahora están todos con la inteligencia artificial, pero Ada Ramos, ¿de dónde saqué eso? La verdad que no sé. Ada Byron o Ada Lovelace, ya lo había anotado al final del primer programa de la historia. Sentó el cimiento. Claro, sí, de hecho las estructuras de los programas tienen que ver con eso. Y bueno, yo creo que con esto ya cerramos en el Día del Hombre hablar de Ada Lovelace, que ya cumple su aniversario, el aniversario de su muerte, creo que es la semana que viene, dentro de 10 días más o menos, la semana que viene o la otra, y de su nacimiento que fue en diciembre, que seguramente la estaremos recordando el 10 de diciembre o por ahí. Y bueno, con esto damos por terminado el programa de hoy. Y me despido, espero que hayan pasado un excelente día, una excelente noche y por supuesto, como siempre, que sea el peor del resto de sus vidas.